Espíritu de Dios, llena mi vida. Este domingo es un día muy particular, es una solemnidad muy importante en la iglesia, es la fiesta del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. Nos invita a renovar una vez más nuestra experiencia, nuestra fe en este misterio que es la presencia del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor en las especies eucarísticas. Es una invitación hermosa. Nosotros Maranatá tenemos esta Eucaristía como uno de nuestros pilares, ¿no? Sobre todo en la adoración y en la comunión eucarística, que nos tienen que llevar a ser la fuente y el alimento para transformarnos en respuesta contemplativa, comprometida y solidaria para nuestros hermanos. La Eucaristía nos invita a estas tres dimensiones, ¿no? No solo la dimensión espiritual, sino también transformarnos en alimento como forma concreta de realizar obras de misericordia y también como cuerpo de Cristo que somos en el mundo, ¿no? A reproducir y ser sal y luz para todos los hombres. En este misterio también que comparte junto con el sacramento del bautismo, que nos adhiere a la persona de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Pues bien, así que hay muchísimo para meditar en este día, en este domingo. Y bueno, el Evangelio nos invita a leer San Lucas en el capítulo 9, del versículo 11 al 17. Yo voy a empezar un poquito antes, en el capítulo 10, para darnos un marco un poquito más abierto de qué pasaba antes que de esto que vamos a compartir, que es la lectura que se llama la multiplicación de los panes. Así que bueno, vamos al texto. Dice así: al regresar los apóstoles contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Él los llevó consigo y se retiró a solas con ellos hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la multitud se dio cuenta y lo siguió. Él los recibió, les habló del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser curados. Al caer la tarde se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Él les respondió: denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa gente. Porque eran alrededor de 5.000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de 50. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los fue entregando a sus discípulos, para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, el Señor nos invita hoy otra vez a un banquete donde en estos símbolos del pan y los peces, en el fondo el que se parte y se reparte es el mismo. Él es nuestro pan vivo bajado del cielo, es el alimento para nuestra vida, el que sacia y nos hace en medio del desierto, ¿no? Todos los desiertos de nuestras vidas, el Señor es el alimento que está ahí pronto para darse. Tenemos que estar como los discípulos atentos, también a ser nosotros aquellos que estamos llamados a repartir estos dones que el Señor quiere entregar a todos aquellos que están hambrientos a nuestro alrededor, ya sea de pan espiritual o del pan material. Así bueno, vamos a la meditación. Vamos a iniciar ahora la contemplación del icono junto con la lectio de la palabra de Dios. Primero vamos a observar la imagen que tenemos enfrente. Nos encontramos del lado izquierdo de la imagen con Jesús de pie. Tiene en sus manos estos 5 panes y 2 pescados. Enfrente de él vamos a ver 2 discípulos que están ahí. Uno lleva en sus manos una especie de manto blanco, como si fuera una especie de mantel. Seguramente es el que va a recibir estos panes y pescados bendecidos para repartir. Esta especie de manto hace de veces de mantel para recibir los dones eucarísticos, en una especie de altar con sus manos,
porque esto es como una ofrenda sagrada. No olvidemos que en la analogía estos panes y estos peces representan los signos eucarísticos. Pues bien, al lado de él hay otro discípulo que tiene un canasto dado vueltas y está recogiendo las sobras. Nos anticipa ya lo que va a ser el final del texto, ¿no? Que se van a recoger 12 canastos con todo lo que sobró después de lo que la gente comió. Al lado de él vamos a encontrar a otros discípulos de pie, que los identificamos como discípulos porque tienen pan en sus manos y están repartiendo a la multitud. Ellos están en actitud de servicio. Y de enfrente, justamente del lado de la derecha del icono, encontramos la multitud que venía en búsqueda de Jesús. Está dividida en dos partes esta multitud. La primera parte, la que vemos de frente, está de rodillas. Jesús les había dicho a sus discípulos que sentaran a la gente en grupos de 50. Pues aquí no están sentados, están de rodillas. Una expresión típica de una adoración. Volvamos a repetir, en la analogía de la fe, estos panes van a ser la representación del que más adelante va a ser el cuerpo eucarístico de nuestro Señor. Ellos están recibiendo esta ofrenda divina, como el maná, como el nuevo maná, que Jesús va a ser este nuevo maná, este pan vivo bajado del cielo. Pero atrás vemos la otra parte de la multitud que aún está de pie. No se ha sentado ni se ha arrodillado. Están mirando expectantes lo que está sucediendo. Ellos seguramente también tienen hambre, pero seguramente también tienen más temor de acercarse, ¿no? Ya sea porque no pueden creer lo que están viendo o no se pueden sentir parte de este grupo que puede recibir y puede comer de este pan. Pues bien, ahí también nos muestran dos actitudes ante la Eucaristía: quedar solamente observando de lejos o formar parte del grupo que se arrodilla con humildad para recibir este don maravilloso que es el pan venido de Dios. Bueno, mientras vamos contemplando la imagen, vamos a ir haciendo la lectio divina. Para hacer la lectio siempre tenemos que leer un poquito antes qué pasó, ¿no? Y después un poquito también qué sigue después de lo que vamos a leer. En el capítulo 9, Lucas comienza con el envío de Jesús a sus 12 discípulos de misión. ¿Y ellos qué van a hacer en esta misión? Van a ir de pueblo en pueblo, van a anunciar el reino de Dios que ya está entre los hombres y van a sanar enfermos. Jesús dice que todo esto, ¿no? Ellos después van a regresar y le van a contar todo lo que pasó. Pero antes de contarle, dice que hay un textito en el medio que es que Herodes se entera de todo esto que está pasando y está como desconcertado, no sabe qué pensar. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este hombre que no solamente ya es el solo que realiza actos milagrosos o maravillosos, sino también que tiene todo un grupo de gente que ya también lleva a los pueblos toda esta nueva experiencia de fe? Pues bien, esta es la pregunta de Herodes, ¿no? Y bueno, y ahí viene inmediatamente el relato de esta multiplicación de panes. Y de que Jesús recibe a sus discípulos, ellos le cuentan lo sucedido y él los invita a retirarse para estar solos en un lugar apartado. En este caso, este lugar va a ser el pueblito de Betsaida, un pueblito que está en las orillas del lago de Genesaret o de Galilea, según como se lo llame en el Evangelio que se está leyendo. Y obviamente es un pueblito pesquero, por eso también vemos la presencia de pescados en esto de que recolectamos qué hay para comer, ¿no? Si hubiera sido tal vez más desierto adentro, no hubieran conseguido esta especie de este animal, hubieran sido otros. Pero bueno, en este caso, por eso había pescados, pues la zona lo permitía. Pues bien, acá en este lugar Jesús se retira con sus discípulos. Quieren hacer una especie de evaluación interior y de compartir todas las experiencias. Pero, ¿qué pasó? Con todo lo que habían manifestado, con todo lo que había pasado, se reúne una gran multitud. Y esta multitud se queda todo el día con el Señor. Fíjense que dice que va cayendo la tarde, ¿no? Y los discípulos están preocupados porque no saben qué van a hacer con toda esta gente que está aquí, ¿no? Y entonces les dicen a Jesús, se acercan a él y le piden que despida a la multitud, ¿no? Que vayan a los pueblos, a las casas cercanas, dice, para buscar albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Es decir, estaban todos ellos en este lugar. Fíjense que la representación iconográfica nos muestra, ¿no? No nos muestran para nada la cercanía del lago, sino más bien tierra adentro, un lugar fértil, hay un pasto verde en sus pies, pero muestran siempre de fondo estas especies de elevaciones montañosas, ¿no? Que nos hablan de estar un poquito tierra adentro. Pues bien, dice que Jesús les responde a ellos: denle de comer ustedes mismos. Pequeño desafío. El Señor nos plantea ser una respuesta concreta ante una necesidad real, que es el hambre
y esta lejanía, ¿no? ¿Cómo buscábamos, dónde buscamos los alimentos para proveer a todo esto, ¿no? Un desafío de ponernos a pensar, poner a pensar a los discípulos qué hacer. Ellos ya venían de la experiencia de que podían sanar enfermos, de que el reino estaba presente entre los hombres, las personas podían transformar sus corazones, pero tenían que entrar en una nueva dimensión, ¿no? En una nueva experiencia de esta misión que Jesús les llamaba a realizar a partir de ahora. Pues bien, ¿cuál es la respuesta? No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Y cuando lo ven la gente dice que eran alrededor de 5.000 hombres, como dice en otro evangelio, sin contar mujeres y niños que seguramente están representados aquí en el icono. Solo 5 panes y 2 pescados. Es lo que uno tiene, es lo que uno da, es lo que uno puede entregar. Es todo lo que se tiene, aunque sea poco, es la totalidad. Esto es lo que ellos van a darle a Jesús, la totalidad de lo que tienen. Y dice ahí que les dijo que, bueno, ahí a Jesús hace una buena planificación, ordena a esta multitud, la separa en grupos, sepárenlos en grupos de 50, pensemos que si eran 5.000 hombres, ya son más de 100 grupos, así que eran bastantes, y que los hicieran sentar a todos. Ya este es un primer milagro, poder ordenar a tanta gente en grupos y que se sienten y hagan caso ya es un montón para mí. Pero bueno, este es el primer milagro, después venir el otro. Muy bien, todos sentaditos. Jesús toma esta ofrenda, toma esto que le entregan sus discípulos, esto que tienen, y que hace acciones que son muy típicas, que después van a quedar en la memoria, ¿no? de todos los discípulos, porque también se va a volver a repetir más adelante, antes de la pasión de Cristo y después de la pasión de Cristo. Jesús va a tomar los panes y los peces, va a levantar los ojos al cielo, va a bendecir esto, los va a partir y lo va a entregar a los discípulos para que ellos los repartan. Es decir, recordemos esta vez, Jesús toma la ofrenda, bendice, parte y reparte. Claramente esto se va a repetir en la última cena, donde Jesús va a tomar otra vez el pan, ya no en ese caso el pescado, sino la copa, como símbolo de su sangre que va a ser derramada para el perdón de los pecados, símbolo de la nueva alianza. Pero fíjense que esto se va a volver a repetir después de que Jesús resucitado vuelve a encontrarse con sus discípulos. Específicamente en el Evangelio de Lucas, la partición del pan va a ser la que va a hacer que los discípulos de Emaús abran sus ojos y puedan reconocer la presencia del Maestro que está vivo. Ellos que venían yéndose, alejándose de Jerusalén por miedo a lo que estaba pasando. Y más adelante, después, en el capítulo 24, más adelante va a decir que Jesús vuelve a presentarse a sus discípulos, se va a aparecer en medio de ellos y les va a pedir de comer y ellos van a compartir pescados junto con el Maestro. Fíjense que estos dos símbolos vuelven a repetirse con el Señor resucitado, volviendo a hablarnos de su presencia. Van a representar esta presencia viva del Señor en medio de sus discípulos. Pues bien, dice que después de esta comida, esto que los discípulos sirvieron y repartieron, todos comieron hasta saciarse y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Es decir, el mismo número de apóstoles van a ser representados en estas canastas que están llenas de este don eucarístico, de este don del Señor que se repartió, se repartió y sobró. Es decir, van a estar llenos, saciados del alimento de la multitud, y las canastas que van a representar a sus discípulos también van a estar saciados de esta presencia del Señor. Dice que este milagro Jesús lo hace para aumentar la fe de sus discípulos en Él. Cuando seguimos leyendo el Evangelio, yo les decía, cuando hacemos el lectura tenemos que leer antes y después, el después de esta situación viene la profesión de fe de Pedro, justamente, ¿no? Jesús le va a preguntar ya, iniciábamos con la pregunta de Herodes, ¿quién es este? Y sigue después de la multiplicación de los panes con la pregunta de Jesús, ya ahora a sus discípulos, que le va a preguntar quién es Él, y bueno, Pedro va a decir ahí, tú eres el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios. Y Jesús les va a anunciar exactamente la pasión. Es decir, viene un momento difícil y después les va a dar la lista de condiciones que van a tener que seguir aquellos que lo quieran seguir. Es todo un gran relato, ¿no? Lleno de un montón de
analogías y de formas de graficar y de ver y de poder entender este misterio del Jesús que nos llama a seguirlo y que nos llama ya, fíjense que Él no repartió el pan, sino que llamó a sus discípulos a hacerlo. Es decir, los está preparando para la misión que van a tener más adelante, que es ya ellos transformarse en otros Cristos. También ellos van a tener que dar de sí mismos lo poco que tienen, lo mucho o poco, pero es la totalidad de su ser, para partirse y repartirse para los hombres. Ellos tienen que transformarse también en Eucaristía, en pan que se reparte. Y esta es la invitación que nos quiere hacer este Evangelio a nosotros hoy, ¿no? ¿Qué nos dice este Evangelio? Nos invita a esto, ¿no? A tomar conciencia de que no solamente estamos llamados a recibir y ser alimentados por el pan de la vida, sino también a que ese pan nos lleve a transformarnos en respuesta de pan para otros, ¿no? Muy vacío sería nuestra fe si nos quedamos solamente en ir a comulgar y recibir nosotros el alimento espiritual, si no nos transformamos en ese pan que se va a transformar en respuesta para las necesidades de nuestros hermanos que están ahí esperándonos afuera, ¿no? Esta multitud que quiere recibir este mensaje. Fíjense que Jesús, cuando envía a sus discípulos, los envía a anunciar y a sanar y a dar alimento, ¿no? Y a hacer respuesta. Bueno, esto nos invita también a nosotros, ¿no? A hacer pan y a hacer peces. Este memorial constante de su presencia y de su compartirse y partirse con nosotros. Pues bien, otro detalle lindo que nos queda de este evangelio y de este icono es que el Señor, para poder dar a los hermanos, a la multitud, los puso en grupos. Es decir, el Señor, sin darse cuenta de los apóstoles, los llamó a armar comunidades. Comunidades donde las personas se pudieran sentar, pudieran compartir sus necesidades, su hambre y a la vez ser saciados juntos unos con otros. Así que el Señor también nos llama en ser respuesta a hacer respuesta comunitaria, a darnos y entregarnos y sentarnos y compartir la fe y la vida junto con los discípulos, ¿no? Estar atentos a la enseñanza de los apóstoles. Fíjense que también podemos hacer un paralelo con las primeras comunidades de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Donde la gente se reunía para compartir la palabra, la enseñanza de los apóstoles, la partición del pan, las oraciones. Esto también nos va representando el camino que Jesús nos va a llamar, el Jesús resucitado, a hacer la iglesia, ¿no? A hacer las comunidades vivas que saben encontrarse, reunirse para compartir y para repartirse. Así que bueno, sigamos meditando, quedémonos con esta palabra riquísima, hay un montón de detalles que se podemos seguir sacando, pero bueno, nos vamos a quedar con esto, ¿no? En esta fiesta del Corpus Christi, que el Señor es nuestro verdadero alimento y que podamos también nosotros transformarnos en respuesta de alimento para nuestros hermanos que están clamando por alguien que los ame, que es el hambre más grande de la humanidad. Que podamos abrir nuestros corazones y ser generosos, ser como estos discípulos que entregaron todo lo que tenían, que aunque fuera poco y pareciera que no era mucho, el Señor sabe tomar de nuestras pobrezas y transformar nuestras heridas en don. Que nos abramos con amor, con disponibilidad y con espíritu de entrega para poder transformarnos en pan vivo también nosotros. Que así sea, Dios los bendiga y que tengan una hermosa fiesta de Corpus Christi.